por permitirnos un día más de vida, Señor, por permitirnos llegar a tu casa de oración, Padre amado, a aprender de tu palabra, Señor, a llenar nuestro corazón de palabra viva y eficaz, Señor. Padre, te pido, Señor, por la persona que ha de tener la parte de la escuela bíblica, te pido, Señor, que tú lo ilumines, que tú pongas palabra en su boca y que podamos recibir esa palabra, Padre amado, como bálsamo a nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Seguimos con la segunda unidad, llamados para alabar a Dios. La lección número 6 es la que estaremos trabajando en esta mañana. El Señor es justo. Bajo el tema, celebrar a Dios. Eso lo podemos encontrar en el Salmo 9, versículos del 1 al 12. Y el texto audio nos dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Que el Señor bendiga su santa palabra. Arcenia Díaz, te dejamos que Dios te utilice con poder y nosotros estemos prestos para recibir palabra de Dios. Bendiciones. Salmo 9, versículos del 1 al 12. Buenos días, muchas bendiciones, amados hermanos. Se ha llegado la hora de nosotros pues participar en una interacción de esta escuela bíblica. El Señor nos convoca y vamos a tener un momento de paz con nuestra alma, nuestro espíritu, para poder entonces entrar en esa dimensión. Y vamos a tener una oración para encomendarnos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedir a nuestro hermano Nilton que nos dirija en esta oración hacia lo que vamos a hacer. Amén. Bien, pues nos disponemos a entrar en la discusión santa, porque esta es palabra de Dios que vamos a discutir y vamos a tener la libertad de expresarnos y poder poner nuestro pensamiento en esa sintonía. De momento vamos a tener el texto áureo que dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmos 9:8. La lección 6, el Señor es justo. Con el tema celebra a Dios.
con la segunda unidad, que es la que estamos llamados para alabar a Dios. Bien, tenemos la introducción en la cual nos dice que, tal como en la clase anterior el hermano Rey habló del salterio, encontramos varias formas y tipos de salmos. Entre todas ellas hay tres principales. El primer tipo de salmo es el himno de alabanza. Los primeros salmos que encontramos en cuanto a David son himnos de alabanza. Estos cánticos alaban a Dios por su carácter y por sus portentosos actos de salvación. En segundo lugar, encontramos los salmos de lamentación, donde una persona presenta una queja ante Dios pidiendo auxilio por medio de una intervención divina. La tercera forma es el salmo de acción de gracias, donde el salmista comienza el poema sagrado alabando a Dios, aunque recuerda la situación dolorosa de la que fue librado. El Salmo 9 es un cántico individual de acción de gracias. Este salmo, el salmista da gracia a través de él porque Dios le libró de sus enemigos, aunque no explica quiénes son ni da detalles de sus ataques. Pero nosotros sabemos que nos estamos moviendo en un mundo donde no son los amigos virtuales que muchas veces aparecen en nuestras vidas, que son diferentes tipos de acechanzas. Dígase preocupación, dígase enfermedad, dígase pues quizá lo que uno cree que la persona puede tener contra uno, y el trabajo, las enfermedades, todas esas cosas son unos enemigos que están al ataque y bloquean nuestra mente en un momento dado. Así que por eso dice que no da detalles de sus ataques, porque si hay uno que fue atacado fue David. Esta lección tiene tres propósitos principales, y el primero es resaltar la importancia de la justicia de Dios y de la imagen de Dios como juez. Aunque muchas personas solo exploran el aspecto salvífico de la justicia de Dios, y esto se refiere que cuando el Señor nos ha salvado a nosotros, estábamos reos de muerte. Nosotros éramos unos pecadores que estábamos sentenciados a morir, pero no siempre y no todo tiene que ver con lo salvístico de la justicia de Dios. Es decir, que Él nos hace justicia, porque si no hubiera sido porque Jesús muriera por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros mismos, por sí mismos, no íbamos a poder, porque actualmente nosotros hacemos muchas obras y muchas cosas que se nos ha dicho que hay que hacerla para estar en obediencia a Dios, pero lo único que nos libró a nosotros de la muerte fue la sangre que Jesús derramó por nosotros. Así es que por medio de la doctrina de la justificación y por la fe, la Biblia afirma que Dios es justo. Por lo tanto, la justicia es una de las virtudes que definen el carácter de Dios, porque Dios no se vende. En segundo lugar, esta lección declara que Dios se opone a todo acto de opresión, particularmente al abuso de las personas hacia los más débiles y vulnerables de la sociedad en que vivimos, por parte de aquellos más poderosos. En tercer y último lugar, esta lección presenta el juicio divino como un proceso
no como un evento que ocurre una sola vez. Dios es justo y siempre actúa con justicia. Por lo tanto, Dios siempre juzga los actos y las intenciones de la humanidad. Me gusta esto cuando dice que Dios siempre juzga los actos y las intenciones de la humanidad, porque es el único que nos puede juzgar. No podemos nosotros ganarnos pecados enjuiciando ni haciendo juicio de otro. Cuando digo enjuiciando es que ya muchas veces nosotros le damos ya la sentencia. Y otras veces es cuando estamos maquinando pensamientos acerca de esa persona. Bien, nuestra hermana Iris, vas a tener esta acción del Salmo 9, del 1 al 12. Venga, hermana, por acá. Buenos días, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Hacemos lectura de la palabra del Señor. Salmo 9, del 1 al 12. Oh Señor, quiero alabarte con todo el corazón y contar tus muchas maravillas. Oh Altísimo, por ti quiero gritar lleno de alegría. Quiero cantar himnos a tu nombre. Mis enemigos huyen delante de ti, caen y mueren. Tú eres juez justo. Te has sentado en tu trono para hacernos justicia. Has reprendido a los paganos. Has destruido a los malvados. Has borrado su recuerdo siempre. El enemigo, con él han muerto sus cuidados. Tú las destruiste y no quedó de ellas. El Señor es rey por siempre. Ha afirmado su trono para el juicio. Juzgará al mundo con justicia. Dictará a los pueblos justa sentencia. El Señor protege a los oprimidos. Él los protege en tiempo de angustia. Gracias, mi hermana. Señor bendiga su santa palabra. De esta manera nosotros entramos a la profundidad en cuanto a esta lección de hoy. Y vamos a ir al análisis de la escritura, donde nos da una idea de cómo fueron escritos estos salmos. Dice que fueron escritos originalmente en hebreo. Sin embargo, fueron traducidos al griego. La versión griega del Antiguo Testamento se conoce como la Septuaginta o la versión de los 70, porque cuenta la leyenda que fue traducida por 70 eruditos judíos. La Septuaginta, los Salmos 9 y 10, forman un solo poema, o sea que son gemelos, una sola canción. Gemelo en el sentido de que tienen la misma disonancia, el mismo sentido. Dice que el 9 y el 10 fueran originalmente como un solo poema, un acróstico. Me encantan los acrósticos. Es tan lindo uno coger el nombre de una persona y empezar a describir a la persona de acuerdo a las letras de su nombre. Y esto es lo que estos salmos hacen, describir al Señor, donde la segunda línea de cada versículo comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo. Esto explica la diferencia en la numeración de los salmos entre las ediciones católicas de la Biblia, que basan en la Septuaginta y en la Vulgata. Esto está aquí hablando de latín, versión de latín de la Biblia. Ustedes saben que antes la Iglesia Católica daba la misa en latín y la gente entraba y salía como llegó.
porque no entendían nada. Pero sí, su música sacra elevaba mucho. Yo trabajaba al lado de una iglesia en el ayuntamiento, en mi pueblo, y cuando ellos comenzaban la misa, que comenzaba el armonio, el órgano, eso se oía como que uno se iba al cielo. Y yo vivía ese momento espiritual, porque la palabra de Dios nos dice, y aquí nos está hablando David, de que nosotros tenemos que mantener una relación tan íntima con el Señor, que en todo momento nosotros busquemos esa sintonía con Él. Y la música es un puente que nos lleva a ese éxtasis espiritual. De tal manera que, según estaba leyendo, que se me quedaron esas anotaciones, dice que la Biblia tiene mucho que ver con la música desde aquellos tiempos y cómo se inspiraron grandes hombres como Mozart, Händel, Beethoven, que aunque no tienen directamente, como nosotros que estamos con una línea cristiana en un sentido, pero ellos escribieron de acuerdo a los eventos que Jesús vivió, y eso lo inspiró, la Biblia lo inspiró a ellos. Así, entonces dice, la versión y las ediciones protestantes, dice, habla del latín y las ediciones protestantes. Juntos, estos cánticos responden a la queja de que Dios parece estar en silencio, mientras la gente malvada persigue a los indefensos. Esa es una queja que hasta el día de hoy nosotros la evocamos muchas veces. Cuando vemos personas que siguen haciendo cosas que a Dios no le agrada, y acabamos de hablar de los oprimidos por lo más fuerte, ciertas cosas que están visibles y que dice que había queja en muchos salmos de esto, porque parece Dios estar en silencio mientras la gente malvada persigue a los indefensos. Podemos ver la seriedad en el tono de este salmo en la inscripción que dice: al músico principal, Mut Laben. Lo busqué en el diccionario, pero lo que dice aquí es lo que dice en el diccionario. Salmo de David. La inscripción identifica la tonada con la cual se debía cantar el salmo. La palabra Mut Laben quiere decir muerte del hijo. Por lo tanto, podemos inferir que la tonada era melancólica o triste, simplemente por el título, muerte del hijo. Así es que vamos a pedir a una hermana que pase por acá, y a Annie, que voy a pedirle que venga y lea los versos 1 y 2. La veo muy con el libro ahí, eso es muy importante. Te alabaré, Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré tu nombre altísimo. Mis enemigos se volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Aquí entonces vemos la definición de esos dos salmos que expresa el autor de esta revista. El salmo comienza con una declaración de alabanza. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. El salmista se compromete a testificar sobre todo lo que Dios ha hecho en beneficio suyo. Ese tono alegre continúa con el versículo 2 que dice: me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Nótese que el contenido de estos versículos es muy parecido, tanto que podemos decir que son sinónimos. Gracias, Dios te bendiga. Pues estos dos versos, el 1 y el 2,
pues nos llevan a nosotros a analizar lo que es la alabanza, lo que es la adoración. Bien, las alabanzas y la adoración son armas poderosas del creyente. ¿Quién lo cree así? Amén, ¿verdad? Por lo cual David alaba, convoca y testifica, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también, a través de la adoración y de la alabanza, testificar, alabar y convocar a que otros también lo ejerciten. Los salmos explican toda la gama de sentimientos y de experiencias humanas, desde la dura tristeza hasta el exuberante gozo, porque nosotros nos gozamos. Nosotros no somos cristianos para estar arrastrando un duelo y un luto y una cara de tristeza, porque nosotros hemos tenido un nuevo amanecer con el Señor, una nueva vida. Nosotros tenemos que ser gente con vida. Así es que dice de ese exuberante gozo que a pesar de estar enraizados estos salmos en experiencias específicas, se aplican en todo momento. Clamamos al mismo Dios en necesidad o adoración ayer y hoy. Así es que al igual que los salmistas de antaño, Dios es el centro de nuestra atención. Y a través de los salmos y la relación con su pueblo, su poder glorioso es inquebrantable. Así es que descubramos juntos ese poder. ¿Quién tiene alguna experiencia referente a que en algún momento ha leído un salmo y ese salmo le ha dado esperanza, le ha dado vida? Porque la palabra de Dios es para eso, para nosotros buscarla en ella y que sea la luz, la esperanza que nosotros estamos buscando en Dios, que a través de ella Él nos está hablando. Alguien que tenga un testimonio de una palabra que haya leído y le haya dado ese ánimo. A ver, ¿quién se anima? Hablemos, no nos avergoncemos delante de Dios. Expresemos con libertad, porque la palabra yo sé que todo el mundo la lee. De que tengamos que leerla con más y más frecuencia es diferente, pero sé que todos la leen. Por ejemplo, el salmo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Alguien me está, Iris, me estaba hablando de ese salmo. ¿Cómo ese salmo en un momento? Pues entonces yo le dije a ella, léelo en presente. Y este otro también: Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares delicados pastos me hace, ¿verdad? A ver, ¿quién? Un texto de un salmo. ¿Quién se lo sabe? Doñé, el micrófono. Bendeciré, alma mía, te cantaré, te alabaré en todo momento, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. ¿Cómo te ministró ese salmo en algún momento, Rafaela Doñé? Cuéntanos. Bueno, en el momento que tenemos tristeza, tenemos angustia, desesperación, nosotros nos agarramos de la mano del Señor para sentir paz en nuestros corazones, porque Dios que te da paz y Él es que es justo contigo en todo momento. Cuando tú tienes una situación, especialmente con tus hijos, con tu familia, nosotros alabamos y le pedimos a Dios que entre medio de la angustia, Él está con nosotros para darnos paz. Amén. Gracias, hermana,
Pues entonces, cuando somos adoradores de Dios, el enemigo tiene que pedir permiso a Dios. Miren, cuando somos adoradores de Dios, el enemigo tiene que pedir permiso a Dios para tentarnos. Y eso lo vemos cuando Job, y eso lo hemos visto ya en diferentes textos de la Biblia, en la que sabemos que el diablo no ha podido triunfar contra nosotros, ¿verdad? Así es que nos lleva a perseverar en las diferentes crisis, y le pedimos a la iglesia, ¿verdad?, que alabe, que abramos nuestros labios, ¿verdad?, para que se derrame de la unción que provoca milagros y sanidad. Nosotros estamos teniendo milagros y sanidad aquí en nuestra iglesia. Y sabemos que porque el Señor se glorifica, nos glorifica a nosotros, baja su gloria. Así es que también Dios se levanta de su trono. A través de la alabanza nosotros estamos alabando. Uno está enfermo, porque a mí me pasó y tengo esa experiencia, que estando enferma, en medio de dificultad, yo alabo y alabo y alabo y alabo, y siento que el Señor baja y entra en mi vida y me da aliento y me refuerza, como la vacuna esta del COVID, pero ni se parece ella a lo que Dios inocula a uno, cómo lo hace de tal manera. Así es que hace que Dios se levante de su trono, derrame su gloria. Nunca dejemos de exaltarle. La adoración es y debe ser nuestro estilo de vida. La adoración debe ser nuestro estilo de vida. La alabanza es con lo que confieso con mi boca de quién es mi Dios. Por eso David escribió todos esos salmos, porque fue una motivación muy grande, ya que desde niño el Señor estaba trabajando con él. Así es, Dios está quitando esa rigidez espiritual, porque a veces queremos, pero no nos atrevemos. Y para alabar a Dios, yo cuando estaba en California, habían muchos musulmanes, y a mí siempre me ha gustado caminar, y yo me iba a pie por ahí a caminar, y a la hora que fuera, a mediodía, cuando yo menos esperaba, había un musulmán arrodillado donde fuera, en el sitio que tenía que ser, ahí estaba él adorando. Así es que tenemos que quitar esa rigidez espiritual. Tenemos aquel poder de lo alto que nos anima. Y Pablo y Silas, por experiencia, nosotros vemos ya de tanto leer la Biblia, y desde que uno tiene conocimiento, esa historia sigue viva. Y ustedes saben que tenían pies en cepo, tenían mano en cepo, tenían cuello en cepo, estaban inmovilizados, pero el alma no estaba inmovilizada, ni la voz tampoco, golpeados, que cualquiera de nosotros diría, ay no, ¿para qué yo voy a cantar? ¿Y para qué yo voy a estar si Dios parece que se olvidó de mí? No, vamos a cantar. Así con las lágrimas, nosotros llorando un ser querido, alabando a Dios. Gracias, Señor, por la vida que me diste, de mi madre, de mi hermano, de mi tío, de mi primo, de mi amigo, de mi amiga. Dándole gracias porque el dolor se hace más llevadero. Porque sabemos que hay uno que está ahí recogiendo nuestras lágrimas, que más muchas veces de dolor y de queja son de agradecimiento. Así que por lo que el haber disfrutado de una vida de un ser querido por los años que Dios nos lo da, es una bendición. Es una bendición. Así que te anima el poder de lo alto en lo que nosotros tenemos que confiar. Tenemos que tener pendiente que Dios es nuestro refugio.
Vamos a los versos del 4 al 6. Del 4 al 6. Y le vamos a pedir a nuestra hermana Antonia que por favor venga y nos lea esos versos del 4 al 6. Leímos del 1 al 2 y vamos a leer del 4 al 6. Jovencita, hermanita, el micrófono, ya está esperando. Del 3 al 6. Del 3 al 6. Sí. Mis enemigos se volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. No, Antonia, con permiso, es en el análisis de la escritura, discúlpame, en el análisis de la escritura, donde está la definición, porque estamos sobre la hora, y vamos a ver lo que nos dice de la definición en la página 76. Página 76. Versos del 3 al 6. Sí. Encontramos la razón por la cual el salmista da gracias. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. El salmo tiene el propósito de dar gracias porque Dios le libró de los ataques de sus enemigos. En lugar de vencer, los enemigos fallaron y murieron. La acción de gracias continúa en el versículo 4, celebrando que Dios mantuvo el derecho del salmista. Esto quiere decir que Dios, en su rol de juez, sentado en su trono, decidió a su favor. En forma metafórica, el salmista entiende que sus oraciones movieron a Dios a hacer un juicio que finalmente falló a su favor. Ese juicio no es meramente personal, sino que juzga a las naciones. Versículo 5. El juicio de Dios resulta en la destrucción de las personas que han decidido convertirse en agentes de maldad. Nótese que los malvados no dejan legado alguno para el futuro. El versículo 6 repite de manera paralela que Dios ha vencido a sus enemigos y ha derrotado a las naciones de los malvados, que se identifican aquí por sus ciudades. Del mismo modo, sus acciones no permanecen. Las naciones dedicadas a la maldad tampoco dejan un legado. La historia no solo condena, sino que eventualmente olvida las acciones de las personas y de las naciones que se dedican a la maldad. Amén. Nosotros podemos ver ejemplos de dictadores y de personas que han durado 30 años y hasta más gobernando con una actitud de no tener misericordia, con tal de mantenerse en el poder. También aquellos que en su momento dado
se han vuelto inmorales, como pasó con Sodoma y Gomorra. Y el Señor nos da ese ejemplo de cómo Él actúa ante la maldad y cómo también son olvidados, porque pueden tener un reinado, un gobierno poderoso, pero luego que Dios mete su mano y lo quitan, ya con el tiempo esa persona pasó al olvido. Así que David nos habla de la acción de gracias continua, porque como dice el verso 4, en forma metafórica, el salmista entiende que sus oraciones fueron movidas a Dios a hacer un juicio que finalmente falló a su favor. Y en esos casos, cuando son quitados esas personas sanguinarias, Dios está haciendo un favor a ese pueblo que le está quitando, ¿verdad? Ese sátrapa de encima. Y que en forma metafórica él entiende que sus oraciones movieron a Dios en esa circunstancia en la cual él se encontraba a hacer un juicio. Y siempre nosotros sabemos que donde quiera hay personas de Dios, en todos los países del mundo hay remanentes del Señor que están sufriendo ante circunstancias que solamente orando se puede la persona librar de ellos. Así que David nos invita a dar acción de gracias continua. Y este joven nunca perdió de vista la prioridad de Dios en su vida. Meditaba de noche y de día. Yo entiendo que meditar en Dios es algo tan bueno para nuestro ser, porque es un momento en que nosotros estamos en una paz, en una tranquilidad, y estamos buscando el rostro de Dios. Y cuando estamos en esa meditación, nosotros nos trasladamos a otro nivel, al nivel espiritual en que constantemente nosotros tenemos que estar. Y no es que nos vamos a ir del mundo, porque Jesús lo dijo, aunque yo no soy de este mundo, ellos tampoco lo son. Y solamente le pedía al Señor que nos cuidara, ¿verdad? Así es que él enfrentó a Goliat y todos los preceptos que el Señor le habían enseñado estaban presentes, porque eso es lo importante de estar en conexión con Dios. Cuando vienen los momentos difíciles, nuestro corazón está fuerte, resiste. Así que estaban presentes todos los preceptos en él. Y parecía, ¿verdad?, que estaba todo a favor del enemigo, de aquel gigante, ¿verdad? Pero no fue así. Muchas veces nosotros vemos que tenemos unas situaciones de enfermedad, de un hijo, de un nieto, de una persona que amamos mucho y estamos atribulados. Y ese enemigo de nuestra mente nos lleva a desesperarnos y angustiarnos, pero no se sale con la suya, porque el Señor nos libra. Así dice que le había enseñado a confiar tan plenamente en él que con la ayuda de Dios triunfó. Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene de qué apoyarse. ¿Sí o no? Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene de qué apoyarse. Pero que nosotros tenemos a Dios, si no actuamos a favor de esa meditación y de esa oración y de esa devoción y de esa alabanza, estamos en el mismo sitio del incrédulo. Porque cuando no estamos haciendo esto es porque no creemos. Así que como creyentes se nos convoca a mantener una comunión íntima con Dios.
Aquí dice que Saúl había montado una tienda cerca del campo de guerra y le inquietaba no saber cómo saldría del terrible apuro. Ustedes saben que él buscó una ayuda por otro lado, ¿verdad? Que él no fue a Dios. Y por eso él estaba con esa inquietud, porque no sabía en lo que terminaría ese terrible momento. Así que la preocupación de David era honrar a Dios. Venimos aquí a nuestra iglesia y estamos, pero ¿a qué vengo si no soy capaz de gritar un aleluya? ¿A qué venimos si no somos capaces de alabar a Dios con todo nuestro pulmón, con todas nuestras fuerzas? Le estamos amando como Él nos dice, que le amemos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. ¿A quién estamos amando de esa manera? ¿A quién tenemos en nuestro corazón para amarle como Él nos pide? Así es que sigue la lección diciendo que estamos aquí en la iglesia, pero no soy capaz de gritar un aleluya, un gloria a Dios, un decirle a Dios quién es Él para nosotros, porque del contentamiento que entramos en esa armonía perfecta, estamos llamados a ser fuente de inspiración y de enriquecimiento espiritual para un sinnúmero de gente que nos está observando. Un cristiano descaído, un cristiano triste, un cristiano que no puede dar señales de que tiene esperanza, no es lo que va a motivar a nadie a buscar a Cristo. Por eso es que aunque en medio de la enfermedad estemos como un Pablo, golpeado, amarrado por pie, por la mano, por el cuello, así estamos cuando tenemos una enfermedad. Y necesariamente no tiene que ser terminal, pero nos coge la mente y nos agobia, nos tumba. Así es que necesariamente tenemos nosotros que pensar por qué las cosas, ¿verdad?, no nos salen como nosotros pensamos. Así es que esta lección sigue inspirándonos a mantenernos en esa acción de gracia continua. Dale gracias por todo. Gracias, Señor, por este dolor de cabeza, pero estamos dando gracias porque se va a ir, porque Él está ahí. Gracias, Señor, porque tengo problemas en el matrimonio, pero tú estás ahí y tú nos vas a aconsejar y tú nos vas a llevar a una conclusión en que nos vamos a sentar y vamos a hablar y vamos a arreglar este asunto con la mejor buena voluntad. Como también podemos dar gracias por un devocio saludable. Y cuando digo así, hay personas que aquí en mi misma iglesia, en nuestra iglesia, han contado todo lo que sufrieron, todo lo que han pasado, todo lo que vivieron, y que eso fue para poder salir adelante aún en su vida espiritual, porque el Señor nos abre puertas, nosotros que a veces no las vemos. Así que dice, no piense que porque las cosas no se realicen ahora, no están en la agenda de Dios para ti. ¿Seríamos capaces de alabar y cantar a medianoche con un tremendo dolor? ¿Podríamos alabar adorando con un diagnóstico catastrófico?
Podríamos ser capaces de alabar en medio de una crisis intrafamiliar. Así que poder dar gracias por todo lo que me pueda estar pasando. Suena risible porque esto es una burla. Yo me estoy riendo de mí mismo, ¿verdad? Esto es una cantinflada, dirán, pero no lo es. La acción de gracia continua es lo que nos lleva a la realización de los milagros en nuestras vidas. Vamos a ver los versos 7. Y le voy a pedir a nuestra hermana Doñé que nos lo lea en el análisis en la página 77. De los versos del 7 al 10. Contrasta todo esto con el carácter y la obra de Dios, mientras las acciones de las personas y de las naciones dedicadas al mal mueren en el olvido. El Dios de Israel permanecerá para siempre. ¿Por qué? Porque los valores del reino son eternos. Por ejemplo, el amor es eterno, pero el odio no es eterno. La justicia es eterna, pero la injusticia no es eterna. Por todas estas cosas, el juicio de Dios es continuo, pues ha dispuesto su trono para juicio. Versículo 7. Dios no solo juzga a los individuos, sino también al mundo, a los pueblos con rectitud. El versículo 9 describe cómo es la justicia de Dios, recalcando sus intereses en proteger a las personas más pobres, más débiles y vulnerables de la sociedad. Dios es el refugio del pobre en el tiempo de angustia. Versículo 9. Si relacionamos este punto con los anteriores, podemos ver que las personas violentas y opresivas forman parte de esa gente malvada, cuyas obras no pertenecen al optar por el mal, el odio y la maldad. Se ubican en el campo de lo efímero, de lo transitorio, de lo pasajero. Por su parte, las personas que Dios bendice y protege confían en Él porque conocen su nombre. Amén. Estamos viendo acá cómo nos está hablando, ¿verdad? Y llevándonos a ver lo efímero y lo transitorio y lo pasajero. Y que en realidad, aunque nosotros estamos a veces un poquito distraídos en cuanto a esa vivencia con nuestro Dios, tenemos que tener en cuenta que nada dura para siempre. Dios cambia, la vida está sujeta a cambio constantemente. Y mi hoy, lo que yo estoy pasando hoy, va a ser mi experiencia para yo luchar luego con otra situación y esa va a ser mi base de donde yo voy a partir. Espérate, pero en tal tiempo yo tuve tal situación, tal crisis y el Señor me libró. Quiere decir que ahora Él también me está librando. Y aquí habla que podemos ver, ¿verdad? Las relaciones a veces con personas violentas y opresivas y que forman parte de lo que le llaman personas malvadas. Pero nos hemos abrazado al perdón de Dios y de su justicia, porque Dios es justiciero. De tal manera que a nosotros nos ha dado una bendición tan grande que podemos estar aquí porque Él se dolió de nosotros. Así que sabemos que Dios es nuestro refugio, nuestra fe, que nos ama incondicionalmente y que Él aviva nuestra esperanza de instante en instante.
Él nos llama a participar de una tarea en particular, y esa tarea es comenzar por nosotros mismos. No podemos sanar si nosotros no hemos sido sanados, ya que nos ha equipado con los talentos y habilidades que vamos a necesitar. Por lo tanto, permanezcamos fiel cada día. Dejemos atrás las inseguridades. Hay muchas cosas que no nos dejan a nosotros caminar porque tenemos duda. ¿Cómo será esto? ¿Cómo saldrá? ¿Y qué yo voy a hacer? Y ahora, y empezamos a quejarnos con Dios. Y empezamos a poner la cosa más difícil, a retardarlo más. Porque dicen que Dios es soberano, dice la palabra. Pero dentro de su soberanía, a Él le gusta que la persona provoque los milagros. Y por eso estudiamos el jueves pasado a Bartimeo. Y por eso estudiamos a muchas otras personas que dentro de la soberanía de Dios, a Él le plació hacer ese milagro en su vida. Así es que dice, permanezcamos fiel para nuestras tareas, porque estamos aquí porque hay unas tareas que todos tenemos que realizar en esta viña del Señor. Dejemos atrás la inseguridad, porque Dios busca la grandeza espiritual en cada uno de nosotros, sin importar estatura, talla ni edad. Los creyentes pueden decidir cómo responden a las tempestades de su vida. Pueden culpar a los demás y convertirse en unos resentidos amargados. O volverse al Señor y preguntarle, ¿cuál propósito tienes tú, Señor, para mi vida? Buscar al Señor y someternos a sus instrucciones en medio de nuestro sufrimiento es lo que debemos hacer siempre. Cuando nuestra vida es sacudida por una tormenta, el Señor ya está planeando cómo convertir eso que nosotros vemos que nos está destruyendo en una bendición. Bien, pues tenemos ahora los versos 10 y 11. 11 y 12. En la página 77. Yo le voy a pedir si Julita tiene el libro. ¿Tiene el libro, Julita? Pues que lea 10, 11 y 12. Desde el 10. Sí, 10, 11 y 12. Por su parte, las personas que Dios bendice y protege confían en Él porque conocen su nombre. Versículo 10. Como hemos dicho anteriormente, el nombre representa a la persona o a la divinidad. Por lo tanto, conocer el nombre de Dios quiere decir conocer a Dios. Lo conocen porque han sido beneficiarios de su amor, su justicia y la verdad. Permanecen firmes en la fe porque saben que Dios no desampara a quienes le buscan con sinceridad en plena certidumbre de fe. Bendicen a Dios porque Él no desampara a quienes le buscan. Versículo 10. ¿Cómo reaccionan todas estas personas bendecidas por Dios? Quien se beneficia de los juicios justos de Dios reacciona, de acuerdo con el versículo 11, de dos maneras intrínsecamente relacionadas. Por un lado, expresa su agradecimiento por medio de cánticos de alabanza. Por otro lado, expresa su agradecimiento publicando las cosas que Dios ha hecho en su vida.
Ahora bien, el Salmo termina con una advertencia solemne. Dios demanda justicia por el derramamiento de sangre, particularmente de sangre inocente. Una vez más, Dios defiende al inocente de los ataques del sanguinario. Dios no olvida el dolor de quienes sufren injustamente. ¿Por qué? Porque Dios es justo y misericordioso. Por eso cantamos alabanza a su nombre. Amén. Hermano, ¿alguien quiere agregar algo a esta lectura? Porque en la terminación de ella, pues estamos viendo, como dice, que Dios defiende al inocente de los ataques del sanguinario, experiencia que nosotros hemos tenido, experiencia que hemos tenido que tomar decisiones drásticas para poder cortar con el sufrimiento y el dolor. Yo puedo decir, si me pusiera aquí durara más de 3 horas contando experiencia, cómo he tenido que cortar con cosas en mi vida. A veces antes de usted llegar al extremo, corta por lo sano, pero a veces usted quiere darse la oportunidad de que esto no ha terminado, porque no tuve paciencia, porque no tuve misericordia, porque no escuché a Dios. Dios le está hablando a uno muchas veces, pero a veces nosotros somos tercos. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar al Señor. El Espíritu, cuando se pone en comunicación con Él, nos habla. Y nosotros podemos decir que sí, porque por experiencia, a mí me ha dicho, ¿tú estás segura? Así clarito. ¿Estás segura de esto? Y creo que todos nosotros, porque yo no soy especial, tenemos experiencia de Dios maravillosa en nuestras vidas. Así es que los salmos y escritos por el joven David revelan claramente su puro y constante amor al Padre. La letra de sus salmos musicales, que hablan de su deseo de servir a su Dios, manifiesta su confianza en la capacidad de que Dios lo ha librado de sus enemigos. David alaba el nombre del Señor y proclama su inquebrantable entrega y lealtad a Él. Dios conocía el corazón de David cuando el pecado, y conoce el de nosotros. No es que nada más Dios conoce a David, conoce el de nosotros. Así que cuando el pecado lo venció, porque todos podemos pecar, pero cuando el pecado lo venció, buscó humildemente el perdón de Dios e imploró ser restaurado y renovado. Y estamos en una renovación constante. David expresaba las casi inexplicables emociones y anhelos del corazón humano. Nos está encerrando a todos nosotros en esa vivencia de él. Vamos entonces a ponernos de pie para tener la oración. Hay una hermana que está levantando la mano. A una familita que yo amo con todo mi corazón, y ellos tienen el don fundamental, que yo creo que en toda persona es lo esencial, es el agradecimiento y el servicio. Ella es una hija que la vida me dio, que tuvo una situación bien difícil, pero cuando yo tuve la mía, ella estuvo ahí. Esta iglesita, oro mucho por ella, y ella en agradecimiento hoy está aquí. Amén. Son dos virtudes que no las tiene mucha gente, pero ellos todos, su familia, su esposo, su niño, y yo como su mamá de camino, pues le agradezco a la iglesia tanto. Bien. Gracias, hermana. Una expresión de agradecimiento
Y así nosotros tenemos que mantenernos en esta misma línea. Cada instante de nuestra vida, 24/7, estamos respirando. Dios nos dio su aliento. Dios nos sigue cuidando. Dios nunca nos abandona. Amén. Vamos a leerlo todos. Dios de la justicia, venimos ante tu presencia con regocijo, sabiendo que eres juez justo sobre toda la humanidad. Te rogamos que nos defiendas en la hora dura, pero tú eres nuestro Redentor. Te damos gracias por la forma como nos proteges, jugando con justicia, no solo a las personas individuales, sino a toda la creación. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Oramos por las ofrendas. Bendito Dios de amor, de perdón y de misericordia. Te damos gracias, oh Señor, porque tú nos has permitido estar aquí y que estamos entregándote nuestras vidas, nuestro talento y también en el ofertorio, Señor, te alabamos a través de lo que tú nos das, Señor. Bendice a esta comunidad que ofrenda su vida, su corazón. De eso estamos seguros para servirte. Eso es ofrendar. Bendice a los que pudieron ofrendar, Señor, y los que en este momento no tuvieron, pero tú provee. En el nombre de Jesús. Amén.